Buenas noches, tengan un cordial saludo los presentes, profesora y compañeros del curso de Teoría de Grafos. Nosotros somos el grupo número 5, el cual está conformado por Diego Cerezo, César Hernández, Caliani Rondón, Lenis Sánchez y mi persona, quien tiene el placer de dirigirse hacia ustedes, Javier Yepes. Y le vinimos a exponer sobre el algoritmo de Escher-Dijkstra. Introducción teórica. Nacido en Rotterdam, Holanda, en 1930, su padre era químico y su madre matemática. Con tan solo 12 años, entró a una escuela para estudiantes especialmente brillantes, donde dio clases de griego, latín, francés, alemán, inglés, biología, matemáticas y química. Debido a su facilidad para la química, las matemáticas y la física, entró a la Universidad de Leiden, donde decidió estudiar física teórica. Después de asistir a un curso de programación en la Universidad de Cambridge, empezó a trabajar en el Centro Matemático en Ámsterdam, donde incrementó su creciente interés en la programación. Cuando terminó la carrera, se dedicó a los problemas relacionados con la programación. El resto de su vida se dedicó a la investigación y desarrollo de diversos problemas de programación hasta su reciente muerte en el año 2002. A continuación les voy a hablar sobre la teoría del algoritmo de Dijkstra, pero antes quiero refrescar algunos conceptos básicos sobre los grafos, ya que son de suma importancia para este algoritmo. Los grafos son estructuras de datos usadas para representar conexiones entre pares de elementos. Estos elementos se llaman vértices o nodos. Representan objetos reales, personas o entidades. Las conexiones entre los vértices se llaman aristas o arcos. Una representación gráfica de un grafo es el siguiente que podemos ver en la imagen, donde los vértices se representan como círculos de colores y los arcos se representan como líneas que conectan los círculos. Dos vértices están conectados si existe una arista entre ellos. Tipos de grafos de suma importancia para este algoritmo. Grafo dirigido. Si para cada par de vértices conectados solo puedes ir de un vértice a otro en una dirección específica. Usamos flechas en lugar de líneas sencillas para representar aristas dirigidas. En este artículo trabajaremos con grafos no dirigidos. Grafo ponderado. Un grafo ponderado es un grafo cuyas aristas tienen un peso, valor o costo asociado. El valor de cada arista puede representar la distancia, tiempo u otro valor que modele la conexión entre el par de vértices que conecta. Por ejemplo, en el grafo ponderado que tenemos a continuación, puedes ver un número azul junto a cada arista. Este número representa el valor o costo de una arista correspondiente. Estos valores son muy importantes para el algoritmo de Dijkstra. Verás por qué en tan solo un momento. Ahora que ya refrescamos los conceptos relevantes básicos de los grafos, comencemos a ver más detalles de este algoritmo asombroso. Historia. Fue creado y publicado por el Dr. Dijkstra, un científico neerlandés brillante en ciencias de la computación e ingeniería de software. En 1959 publicó un artículo de 3 páginas titulado Una nota sobre dos problemas relacionados con grafos. En este artículo explicó su nuevo algoritmo. ¿Cuál es el camino más corto para viajar desde Rotterdam a Groningen? Es el algoritmo para el camino más corto, el cual diseñé en aproximadamente 20 minutos. Una mañana estaba comprando en Ámsterdam con mi joven prometida y cansados nos sentamos en una terraza de un café para beber una taza de café. Y estaba pensando cómo podría hacerlo, y luego diseñé el algoritmo para el camino más corto. Como acabo de mencionar, fue un invento de 20 minutos. De hecho, fue publicado en 1959, 3 años más tarde. La publicación sigue siendo bastante buena. Una de las razones de por qué es tan buena es que la diseñé casi sin lápiz ni papel. Sin lápiz ni papel no tiene otra opción más que evitar todas las complejidades que se puedan evitar. Con el tiempo, ese algoritmo se convirtió, para mi sorpresa, en una de las piedras angulares de mi fama, cita del Dr. Dijkstra. Increíble, ¿cierto? En tan solo 20 minutos, el Dr. Dijkstra diseñó uno de los algoritmos más famosos de la historia de la ciencia de la computación.
Con el algoritmo de Dijkstra puedes encontrar la ruta más corta o el camino más corto entre los vértices de un grafo. Específicamente puedes encontrar el camino más corto desde un vértice llamado el vértice de origen a todos los otros vértices del grafo, generando un árbol del camino más corto. Aspectos básicos del algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra básicamente inicia en el vértice que escojas, el vértice de origen, y analiza el grafo para encontrar el camino más corto entre ese vértice y todos los otros vértices en el grafo. 2. El algoritmo mantiene un registro de la distancia conocida más corta desde el vértice de origen hasta cada vértice y actualiza el valor si encuentra un camino más corto. 3. Una vez que el algoritmo ha encontrado el camino más corto entre el vértice de origen y otro vértice, ese vértice se etiqueta y se agrega al camino. 4. El proceso continúa hasta que todos los vértices en el grafo sean añadidos al camino. De esta forma tenemos un camino que conecta al vértice de origen con todos los otros vértices, siguiendo el camino más corto posible para llegar a cada uno de ellos. Pasos para la ejecución del algoritmo. 1. Al tener el grafo no dirigido y ponderado, tenemos que realizar una tabla, donde la columna 1 tendrá los vértices y la fila 1 los pasos. 2. Se elige un vértice de inicio, el cual se le marcará un peso inicial de 0. Se le coloca 0 debido a que la distancia que hay desde ese vértice a él mismo es 0. De la siguiente forma: peso acumulado, vértice, donde peso acumulado equivale al peso o valor recorrido actual de las aristas y el vértice equivale al vértice predecesor o de origen. 3. A los vértices adyacentes del vértice seleccionado como vértice de inicio se le debe asignar un peso de forma análoga al punto anterior. Peso, vértice. Esto quiere decir que los tenemos que escribir en la tabla en la posición del vértice que corresponda, y los vértices que no son adyacentes al de origen los tachamos en la tabla con 3x. 4. De los vértices con los pesos calculados se toma el vértice con menor valor en peso acumulado y se traslada a la siguiente columna de la tabla y le asignamos una etiqueta definitiva. Luego tachamos con 3x las siguientes columnas que nos indican que no evaluaremos más esa distancia. 5. Los pasos 3 y 4 deben repetirse teniendo en cuenta que si al intentar calcular los pesos de los vértices adyacentes a un vértice que está siendo visitado, uno de estos ya tiene un peso asignado, deben calcularse los demás pesos cuantas veces sea necesario y siempre se tomará el peso mínimo calculado. Los vértices marcados con la etiqueta definitiva solo pueden ser visitados una vez. Sin más que decir, a continuación mi compañero Diego Cerezo les hablará sobre los objetivos del algoritmo de Dijkstra. Buenas, mi nombre es Diego Cerezo y les voy a hablar sobre los objetivos del algoritmo de Dijkstra. Sirve para encontrar el camino de menor ponderación, sea peso, distancia, coste, desde un nodo de origen a todos los demás nodos del grafo. El fundamento sobre el que se asienta este algoritmo es el principio de optimalidad. Cuando hablamos de optimizar nos referimos a buscar algunas de las mejores soluciones de entre muchas alternativas posibles. Dicho proceso de optimización puede ser visto como una secuencia de decisiones que nos proporcionan la solución correcta. Entonces, el algoritmo de Dijkstra busca encontrar el camino más corto entre los vértices optimizando el trabajo. Si el camino más corto entre los vértices U y B pasa por el vértice W, entonces la parte del camino que va de W a B debe ser el camino más corto entre todos los demás caminos que van de W a B. Su metodología se basa en iteraciones, de manera tal que en la práctica su desarrollo se dificulta a medida que el tamaño de la red aumenta. Trata de ir explorando todos los caminos más cortos que parten de un vértice de origen y recorren todos los demás vértices. Cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen al resto de vértices que componen el grafo, en ese momento el algoritmo se detiene.
¿Cuál es la condición para que este algoritmo se pueda aplicar? Solo puede aplicarse en grafos con arcos cuyos valores o pesos son positivos. Pesos que representan volumen, longitud, costo, flujos eléctricos, flujos vehiculares, flujos de personas, flujos de agua, etc. Y las unidades de todos ellos son números positivos. Esto se debe a que durante el proceso, los valores de los arcos deben ser sumados para encontrar el camino más corto. Si existe un valor negativo en el grafo, el algoritmo no funcionará correctamente. A continuación viene mi compañero César para hablar sobre los alcances del algoritmo para la vida real. Buenas noches, mi nombre es César Hernández. A continuación voy a hablarles un poco sobre las aplicaciones del algoritmo de Dijkstra en la vida real. Como vemos en la lámina, este algoritmo es usado por los dispositivos GPS para encontrar el camino más corto entre la ubicación actual y el destino del usuario. Dicho algoritmo también tiene amplias aplicaciones en la industria, especialmente en aquellas áreas que requieren modelar redes, como podemos apreciar en una de las imágenes de la lámina. También se puede usar para el encaminamiento de paquetes en los routers, que comúnmente nos conectan a Internet, ya que en un momento dado, un mensaje puede tardar cierta cantidad de tiempo en atravesar cada línea, por ejemplo, por efectos de congestión. En este caso, tenemos una red con dos nodos o vértices especiales, el de inicio y el de llegada. Los pesos de las aristas serían los costes. El algoritmo se encargaría de encontrar un camino entre estos dos nodos cuyo coste total sea el mínimo. Ahora profundizando un poco más con el tema de los routers, hay que mencionar que estos utilizan ciertos protocolos de enrutamiento, como el OSPF o el ISIS. Estos protocolos intercambian mensajes entre sí para informarse entre sí acerca de las conexiones entre los routers. Y luego, cada router tiene una especie de mapa de topología en su memoria, es decir, información acerca de conexiones entre routers y la métrica asignada a cada conexión. Con esta información, cada router ejecuta el algoritmo SPF, que en español significa primero la ruta más corta, o también conocida como el algoritmo de Dijkstra, para determinar la ruta más corta a cada destino. A continuación le doy la palabra a mi siguiente compañero. Mi nombre es Rondón Caliagni y yo les voy a estar hablando acerca de las limitaciones del algoritmo de Dijkstra. Como ya se ha dicho, el algoritmo de Dijkstra sirve para calcular el camino de mínimo coste, pero este algoritmo tiene algunas limitaciones fundamentales, siendo la principal que no funciona en grafos con aristas de costes negativos, puesto que produce una inestabilidad en la búsqueda como ya se ha mencionado antes. Esto se debe a que durante el proceso de búsqueda, los valores de los arcos deben ser sumados para encontrar el camino más corto. Por lo tanto, si existe un valor negativo en el grafo, el algoritmo no funciona correctamente y como tal nos dará un peso incorrecto, ya que al elegir el vértice con distancia menor puede quedar excluido de la búsqueda de los vértices que en próximas iteraciones bajarían el costo general del camino, al pasar por una arista con costo negativo. Es por ello que el algoritmo de Dijkstra no aplica para grafos con costes negativos, ya que para ello existe un algoritmo especial que trabaja en él. Ahora los dejo con mi compañera Lenis Sánchez.